Esto ya es Lucas, el que escribe Hechos, que también escribe el Evangelio, recoge esto. Y Lucas es una persona muy estudiosa. Él mismo dice en su libro que él estuvo escudriñando a conciencia para entregar este tratado a un hermano llamado Teófilo de la época, un hombre seguramente muy importante, en el cual Lucas había puesto su enfoque para entregarle todo ese tratado, el Evangelio y Hechos, ¿vale? Así que bueno, vamos a pensar en esta mañana lo que el Espíritu Santo quiso transmitir a través de Lucas y vamos a leer, a observar mejor este contexto del ir. Y he puesto aquí, ir, el desafío de una iglesia relevante, como el segundo aspecto. Y como les decía, tiene que ver con la evangelización. Hay un versículo paralelo, quizás un hermano gemelo de Hechos 1:8, que está en Marcos 16. Así que vamos a ir a Marcos 16. Marcos capítulo 16, versículo 14 al 17. 14 y 15 y 16, está bien. 14, 15 y 16 de Marcos capítulo 16. Finalmente, dice la Escritura, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos, el evangelista, nos sitúa en una realidad que no se quedó en ese entonces, sino que seguro cuando nos ponemos a conciencia delante de este texto nos damos cuenta de que quizás también en nuestra realidad. ¿Cuál es? Él nos sitúa en un escenario de vulnerabilidad humana. ¿Por qué? Los 11 discípulos están sentados a la mesa cargando con el peso del fracaso y la duda. En este contexto, Jesús ya ha resucitado, ya ha salido de la tumba, se aparece en medio de ellos y los encuentra así como con un bajonazo terrible por todo lo que han vivido. Aún así, en medio de ese fracaso y de esa duda, lo interesante es que Él los comisiona. Los comisiona, aunque si bien es cierto, le reprocha su incredulidad y la dureza del corazón. En ese estado de bajonazo de los discípulos, el Señor les dice: id y predicad el evangelio. Es fascinante notar que la gran comisión no nace de un grupo de hombres perfectos, sino de un grupo de hombres que en ese momento están siendo restaurados por la gracia. Recuerda que cuando estaban en la cruz, en ese momento tan crucial para el Señor, dice que todos lo abandonaron. Algunas mujeres se quedaron ahí, pero su grupo selecto, los que Él discipuló, preparó, los que recibieron su cátedra por 3 años, en ese momento cumbre de la cruz, dice la Escritura, y todos lo abandonaron. Y entran como en un proceso de bajón, tristeza, etcétera, etcétera. Y es cuando el resucitado aparece Jesús y le reprocha su incredulidad, porque han recibido noticias que Jesús ha resucitado, pero ellos no se lo creen. Están tan tristes, están tan acongojados, están tan compungidos de corazón, que cuando Cristo se les aparece les reprocha porque fueron incrédulos, porque son tan duros de corazón, pero les comisiona. Hoy la iglesia a menudo se encuentra en esa misma mesa, porque están en la mesa, recuerden, Él llega a la mesa, Jesús llega a la mesa. Es una iglesia que quizás está cómoda, analizando sus propias dudas como ellos. Quizás enfocados en sus propias realidades internas, ¿no? La iglesia tiene muchas realidades internas y a veces parece que somos así también, ¿no? Estamos muy enfocados en nosotros, pensando en nosotros, pero el Espíritu Santo dice: que afuera hay un mundo que necesita tener lo que ustedes tienen. Id
nos recuerda nuestra razón de ser en la tierra, pero también nos recuerda que hay una fecha de caducidad. Debemos entender que nuestra estancia en este mundo es la única oportunidad para cumplir esta tarea específica de evangelización. ¿Por qué? En el cielo tú y yo vamos a alabar a Dios. ¿A qué sí? ¿No te has imaginado alabando a Dios en el cielo? Aquí es genial. Aquí es genial alabar y hay ambientes donde uno disfruta, la música te envuelve, el Espíritu Santo se mueve, te toca, tu corazón se ensancha. Eso es genial. Eso lo vamos a hacer en el cielo. Comunión, coinonía. Compartimos, estamos por allí, por allá, tomando café, vamos al McDonald's, al Burger, porque comunión no es solamente estar aquí, comunión es todo, ¿vale? Eso también lo vamos a hacer. Pero ¿sabes qué es lo único que no podemos hacer en el cielo? Evangelizar. Porque allá ya no hay necesidad de evangelizar. Allí el conocimiento de Dios es pleno. Por eso es que nos urge compartir nuestra fe, porque nuestro mensaje es un mensaje que genera vida en medio de un mundo que está cubierto por la muerte. Esa es la realidad. Dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Romanos dice: la paga del pecado es muerte. Así que esa es la realidad del mundo. Si comprendemos que nuestra ventana de oportunidad para salvar a los perdidos se cierra al cruzar la eternidad, entonces debemos examinar con temor y temblor el peso de las palabras de Cristo, entendiendo que su mandato no es una sugerencia para algunos, sino un imperativo para todos: id y predicad el Evangelio. Vamos a adentrarnos en el texto de Marcos. Vamos a ver 4 aspectos de esta realidad. El primer aspecto es el id. ¿Y qué le sugiere ese id? Cuando alguien te dice: por favor, ve a tal parte. ¿Qué está sugiriendo ese ve o ese id? Moverse, ¿cierto? Pero ¿qué tal si ese ve viene de una persona que tiene rango, 4 estrellas acá, y dice: ve para allá? Porque tiene autoridad y rango, ¿cierto? El que dice id es el dueño absoluto de la creación. Dice la Escritura que por Él, por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Así que este id es una orden y no es una opción. El verbo griego aquí es poreutentes, así suena, y funciona como un imperativo. No es un si tienes tiempo o si te sientes llamado a. No, es un imperativo. La gran comisión es un asunto de señorío. El que te está o el que nos está comisionando tiene toda potestad. Recuerda que Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y aquí ya está hablando Cristo resucitado. Si el Señor Jesús, el Kyrios en griego, está diciéndolo, entonces sus palabras no se discuten, sus palabras se obedecen. Esto es muy fuerte, pero hay que analizarlo así. Si obedecemos a gente de autoridad en esta tierra, ya sea por miedo, por temor, por respeto, por lo que tú quieras, ¿cómo no obedecer al Señor que nos salvó, que nos perdonó, que nos dio vida? El Señor que por su gracia, mira, nos comisiona a una tarea maravillosa. La misión requiere determinación, que implica salir de la zona de confort. La mesa, ¿recuerdan dónde estaban todos ahí? Jesús se les aparece, todos están quizás comiendo, hablando, qué sé yo. Pero están conformes ahí, están cómodos, aunque un poco tristes y dudosos y de duro corazón, están ahí en la mesa. Es cambiar nuestro estado de conformidad. Y a veces ese estado de conformidad se basa en: qué bien que soy un cristiano, qué bien que soy salvo hoy, qué bien que la fe me llegó a mí, qué bien que tengo un grupo de hermanos, una familia en la fe, qué bien que puedo ir a mi iglesia, qué bien que puedo cantar. Está bien, pero
A veces esas cosas nos encierran en un estado de conformidad. Y sabes, compartir nuestra fe es salir de ese estado de conformidad para entrar en el terreno del conflicto. ¿Tú sabías que cuando compartimos nuestra fe entramos en un terreno de conflicto? ¿O para ustedes es fácil hablar de Cristo con sus amigos? Sus amigos dicen, ay, pues qué bien, venga, siéntese conmigo y hábleme de su Jesús. Ay, más, lo invito a tomar Coca-Cola y hamburguesa para hacerlo más ameno. Generalmente cuando compartimos nuestra fe encontramos un rechazo frontal al mensaje. La gente no quiere oír hablar de Cristo. Pero lo más triste es que el cristiano no quiere hablar de su Señor. Eso es lo más triste. Es natural que la gente no quiera escuchar hablar de Cristo, porque muchos dicen, pues no creer en Dios, ¿sabes? Pero la gran comisión nos manda a entrar en un terreno de conflicto. Miren lo que dice Marcos 10, 32 y 35. Quiero que lo lea porque esto es importante para comprender este primer aspecto de el que no es algo simple, pero es algo necesario. Es algo que nos dicen acá, me gusta esa expresión, nos hace mojar, literalmente, ¿no? Dice, mójese, métase en el asunto, láncese, implíquese, mójese. Marcos 10, 32 al 35 dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 33. Y a cualquiera que me niegue, o sea, que se calle, que no diga nada. También se puede negar la fe así. Delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mira la repercusión de la omisión al no compartir el Evangelio. Repercute en la eternidad. Imaginaros encontrarnos con el Señor ¿y tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Sabes que hay otro contexto que dice, en aquel día se levantará gente y dirá, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros? Y el Señor les dirá, nunca os conocí. ¿Cuál es el asunto aquí? El mensaje es más relevante que todas aquellas cosas. ¿Se pueden suscitar? Sí. Cuando tú predicas a Cristo, a lo mejor tienes que orar por un endemoniado para que sea libre. Pero nuestro ejercicio no es estar echando demonios a toda hora, sino presentar el Evangelio con claridad, contundencia, con amor, con mucha solicitud, con denuedo, con favor, con misericordia. Entramos en conflicto. El versículo 34 sigue diciendo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Está dentro del mismo contexto de Marcos 10, 32, 35. O Mateo, por favor, por favor, Mateo, sí, a lo mejor me equivoqué en la Mateo 10, 32 al 35. A ver si es ahí el referente. Vale. Entonces, desde el 32 dice, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Bueno, esto sí es normal, pero el Señor, el Señor, en ese sentido del Evangelio, cuando ponemos en ese estrado de la presentación, créame, hay algo que se revuelve en el corazón del no creyente. Hay una oposición tremenda. El id implica obediencia y determinación para entrar en conflicto, pues llegamos a la mente y el corazón de los hombres que tienen sus propios argumentos de fe. Mira, la gente tiene sus propios argumentos de fe, sus propias creencias, sus propias ideologías, sus propios dioses, sus propias religiones. Y saben, ellos creen que esa es su verdad. Entonces imagínanos, yo tengo que ir a llevarles el mensaje de aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida,
Y ellos pueden decir, no, yo también tengo mi verdad y tengo mi camino. Y eso ya es un conflicto. Pero Jesús dice, id. A eso añádale que el que presenta el mensaje a veces tiene miedos, ¿no? ¿Cuáles son los miedos más típicos en nuestra sociedad aquí? Eso es una secta, cuidado. Cuidado, que esa gente está en una secta, lo van a enredar. Y claro, cuando todos están enchufados con ese mismo pensamiento y uno habla de la fe, es una secta, cuidado. ¿Quién sabe qué grupo era ese raro por allá? Esos miedos a veces se levantan como barreras, amenazan, son barreras que amenazan el hecho de que la fe pueda llegar y permear el corazón de los hombres. Aún así Jesús conoce todo eso, no creas que eso es algo de hoy, siempre ha existido eso. Y Jesús nos dice, id, id. La obediencia es la prueba máxima de nuestro amor por Cristo. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que en ese id estamos de alguna manera diciendo, Señor, ¿sabes por qué voy? Porque tú me amaste primero, porque quiero obedecerte, porque a pesar de que voy a entrar en conflicto con la gente a la cual voy a compartir mi fe, pues Señor, yo sé que tú estás ahí y lo más importante es que yo no soy el que los va a salvar. El Espíritu Santo los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Así que entendemos que nuestra tarea no es convencer a nadie, así que no trates de razonar la fe ni de pelear. No, eso no se puede hacer. Deja que el Espíritu Santo opere. Él es el que trae a la gente al convencimiento. Entre más tratamos de defender nuestros puntos de vista, nuestras maneras de entender el Evangelio y tal, más en conflicto entramos. Pero cuando hablamos del Evangelio puro, Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, derramó su sangre, se entregó por ti. Tú necesitas reconciliarte con Él porque el pecado te separa de Dios. El Espíritu Santo obra. El segundo punto, todo el mundo, toda criatura. Esto habla de la tarea y el alcance. Marcos enfatiza aquí la universalidad. Una palabra ahí en griego, pantaton kosmon, todo el mundo. Y también toda la creación. No hay excepciones étnicas, sociales o geográficas. El alcance en este sentido es global a toda criatura. Ahora, en el desarrollo de ese alcance, eso no se hace como así, ¿sabes? Hay toda una logística de ejecución. Esto implica costes financieros. En este momento, dentro de poco, va a venir la Asociación Billy Graham a Madrid a hacer un evento evangelístico magno. Eso cuesta miles de dólares. ¿De dónde salen esos miles de dólares? De la iglesia del Señor. Eso no llueve del cielo, no es que se ganan la lotería y dicen, de aquí vamos a sacar para el evangelio. No, eso sale de la iglesia. Hay un coste financiero, hay un coste personal, hay mucha gente detrás trabajando para que el evangelio llegue. Hay mucha gente que prepara enormes tiendas, sillas, equipos, una cantidad de logística, creatividad para cruzar barreras culturales, estrategia para alcanzar a los no alcanzados y sobre todo oración continua que abre puertas. El riesgo es inherente a esto. La proyección del reino no conoce fronteras porque la sangre de Cristo compró a personas de todo linaje y toda nación. Leamos Apocalipsis 5:9. Esta es la visión que tiene Juan, el apóstol, en la isla de Patmos. Recuerden que él es relegado a esa isla ahí, tirado por allá, pero el Señor está allí con Juan. Y Juan recibe una visión poderosa de este hecho. Dice allí Apocalipsis 5:9, y cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo
y nación. ¡Wow! Eso lo está viendo Juan en una perspectiva futura. Le ha sido dado el privilegio de ver el final del trabajo de la iglesia en la tarea de la evangelización. Este versículo revela 3 verdades fundamentales sobre el alcance del evangelio, que es el punto en el que estamos. Primero, el precio. Este precio tiene que ver con la base de la misión. Y aquí dice el texto: fuiste inmolado con tu sangre. La eficacia de la proclamación no reside en la elocuencia del predicador, no crean. La gente no se convierte por la floritura de las palabras del predicador. Nada de eso tiene que ver. Sino en el valor infinito de la sangre de Cristo. La redención es un hecho jurídico, pero ya pagado. El segundo concepto de aquí de Apocalipsis es el propietario. Eso tiene que ver con el fin de la misión. Dice, nos ha redimido para Dios. El evangelio no se trata de nosotros, sino de recuperar lo que le pertenece al Creador. Los rescatados son tesoros devueltos a su dueño original. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó. Somos criaturas de Dios, creación de Dios. Pero por el pecado, ¿qué pasó? Nos apartamos de Dios. Por eso Cristo tiene que aparecer en la escena de este mundo para reconciliarnos con Dios. El tercer punto de Apocalipsis 9:5 en este contexto es el alcance. Habla de la geografía de la misión. Juan utiliza una fórmula de 4 términos: linaje, lengua, pueblo y nación, para indicar totalidad universal. No quedará un solo grupo humano en la tierra que no tenga representación frente al trono de Dios. Y eso es increíble. La visión de Juan, no de Fran, sino de Juan, ofrece una perspectiva teológica que transforma nuestra manera de evangelizar hoy. A diferencia de los primeros imperios humanos, que siempre están buscando homogeneizarlo todo, que todos hablen igual, que todos vivan igual, que todos vistan igual. Eso es una línea comunista, ¿sabes? Una línea comunista. Sin embargo, la visión de Juan muestra que en el cielo las distinciones culturales y lingüísticas persisten. O sea, vamos a llegar de todas partes del mundo, con nuestros idiomas, con nuestros colores de piel, nuestros contextos como nos conocían. Imagínense, eso va a ser increíble. Quizás hasta, no sé, va a ser algo, porque lo distingue. O sea, Juan distingue que hay gente de toda lengua, raza y nación. El evangelio no va a destruir la cultura, ni la destruye. ¿Qué hace el evangelio en la cultura? La santifica. Habrá cosas en la cultura, en todas nuestras culturas, que desagraden a Dios. No se preocupen, el Espíritu Santo se encarga de quitar. Pero las cosas que forman parte de la esencia de la cultura, eso va a permanecer. Va a ser santificado. ¿Qué es lo precioso de Apocalipsis 5:9? Hay algo que no nos gusta a los seres humanos cuando vamos a ver una película. ¿Qué es? El spoiler. No nos gusta, porque entonces pierde el encanto. Sin embargo, el Espíritu Santo dice, vamos a hacer un spoiler para que tengan confianza. Y se escribe Apocalipsis 5:9. Eso es un spoiler. Toda gente del mundo, raza, lengua y nación, un día estaremos delante del Señor por el trabajo primero de Cristo en la cruz, ¿cierto? Eso es lo principal, pero también el compromiso de la iglesia que no se cayó y habló abiertamente de su fe a sus amigos. Tercer aspecto, predicad el evangelio, eso dice Marcos, id y predicad el evangelio. ¿Y esto qué quiere decir? Que el mensaje es inalterable. El mandato es predicar el evangelio y no un evangelio o cualquier evangelio, ¿no? En este tiempo se predica a veces cualquier evangelio. Es más, hay ocasiones en que
ni se predica el Evangelio. La gente está más sumida en charlas que lo lleven a tener experiencias místicas, ¿sabes? O que le animen el corazón, lo alienten a ser exitoso, ¿sabes? Entonces el mensaje del Evangelio a veces está difuminando en el altar, porque a veces lo que cuenta aquí es mantener el grupo entretenido, pero no comprometido. Y entretener el grupo es fácil si se sabe, porque el carisma lleva a eso también. Hay gente muy carismática que sabe entretener el grupo, pero lo mantiene alejado de la fe, lo mantiene alejado del propósito, lo mantiene alejado de la verdad, y la gente está así, ciega. El mensaje del Evangelio es inalterable. Y Pablo refuerza este hecho en Gálatas 1:8 y advierte algo tremendo. Mire lo que dice Gálatas 1:8. Más aún, si nosotros, ¿quiénes son nosotros ahí? Los apóstoles. Ellos son los que fundaron esto, Toda nuestra fe está sustentada en el fundamento de los profetas y los apóstoles. Y dice Pablo, si nosotros, los apóstoles, si un ángel del cielo ya se sube a niveles más altos, los que están al lado de Dios, los que han visto a Dios, los que conocen a Dios, dice, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice, sea anatema. O sea que el mensaje del evangelio no se puede alterar. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se predica el evangelio tiene que tener dos conceptos importantísimos a la hora de compartir nuestra fe. El hombre tiene que entender, todos tenemos que entender en ese mensaje que somos pecadores. La Escritura dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Dice, ¿por qué se pierde? Por causa del pecado, mas tenga vida eterna. Un mensaje completo ha de confrontarnos con nuestra realidad. Y a veces es difícil decirle a la gente, ¿sabes una cosa? Cristo murió porque tú eres pecador. ¿Yo pecador? Pues soy buena gente. Pecador el que está en la cárcel, que ha matado, que ha robado, que ha violado. Yo no he hecho nada. Yo soy un cacho de pan. El Espíritu Santo opera precisamente por esto. ¿Sabes cómo Pablo llega al convencimiento de la fe en Cristo? Pablo dice que le fue mostrada la ley y que fue como un ayo para llevarlo a Cristo. Entonces cuando Pablo lee la ley, los 10 mandamientos, los básicos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuántos dioses no hay en el corazón de la gente? Distracciones que lo apartan de Dios. No dirás falso testimonio. ¿Cuántas veces hablamos de la gente cosas que no debemos hablar? No mentirás. ¿Cuántas veces mentimos? No robarás. Yo no he robado. Seguramente alguna vez ha robado un lápiz o alguna cosa que no era suya, la cogió y se la llevó. Bueno, es un esfero, un lápiz, un boli. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen de lo que está arriba en el cielo ni en la tierra. No teníamos esa cultura. Estábamos faltando a ese decálogo. Y Pablo dice que la ley le sirvió como ayo para llegar a Cristo, porque cada vez que Pablo leía la ley, sabía que estaba condenado por ella y muerto por ella. Y dice, ¿y ahora qué hago? Y descubre que Cristo muere por eso, para que la ley no le afectara, porque Cristo pagó en la cruz por sus pecados. Ninguno de nosotros, por muy bueno que sea, puede cumplir a cabalidad los 10 mandamientos del Señor. Es imposible. Porque dice que aunque cumpliera todos, pero fallar en uno es como si fallara en todos. Es como echar a un vaso de leche una gota de tinta. Por una gota de tinta se mancha toda la leche. Cristo murió y el evangelio es este. Murió para darnos vida y vida en abundancia. Su sangre que fue derramada por ti y por mí. ¿Por qué causa? Porque somos pecadores. Y nuestro pecado solo puede ser limpiado por la sangre de Cristo. No hay otra manera. No es porque tú seas bueno. A veces predicamos el evangelio de tal manera que la gente se siente súper bien, ¿no? Dios te ama. Y dice, qué bien, Dios me ama. Entonces mucha gente tiene ese concepto de que como Dios es amor, es tan bueno que tú puedes vivir como bien te venga en la vida, ¿sabes?
haciendo lo que tú quieras, porque a la postre cuando llegues allá, Él es tan buena gente, dice Nehemías, tan buena papa, que a veces no pasa nada, Pepito, Jacinto, no pasa nada, yo soy bueno. ¿Cómo te voy a echar a condenar? ¿Cómo se te ocurre eso, hijo? No, yo soy un Dios bueno. No. Entonces el Evangelio nos tiene que llevar a esa realidad. Somos pecadores y nos debe doler para poder llegar a la cruz y decir, Señor, es verdad, necesito tu salvación, te necesito a ti. Entonces, ojo, cuando alteramos el mensaje, Pablo dice que la persona que altera el mensaje es anatema. Aquí Pablo utiliza un lenguaje extremadamente fuerte. La palabra griega anatema no significa simplemente una expulsión o excomunión o un regaño. Se refiere a algo entregado a la destrucción bajo la maldición de Dios. Eso es lo que implica la palabra anatema. Eres entregado a destrucción bajo maldición porque has alterado mi mensaje. Pablo establece una jerarquía de autoridad donde el mensaje está por encima del mensajero. Si yo, el apóstol, o si un ángel os predica otro evangelio, sea anatema. Ni los apóstoles, ni los ángeles. El evangelio es un medicamento específico, la gracia de Dios para salvación por medio de la obra de Cristo, no dependiendo de ninguna obra humana. Ese es un medicamento específico. ¿Para qué? Para una enfermedad específica, el pecado. Entonces pónganse en este contexto y lo vamos a entender mejor. Si alteras la fórmula del medicamento, este deja de sanar y se convierte, en el mejor de los casos, en un placebo. ¿Sabes qué es un placebo? Eso. Entonces ese placebo, bueno, sí, Dios es bueno y tal, no pasa nada, tal. Es un placebo y como que, sí, me siento bien aquí. Sí, yo me siento bien, yo creo que estoy bien. No, tú no debes creer que está bien, tienes que estar seguro de tu salvación. Seguro de que si mueres hoy, vas a encontrarte con un Dios de gracia que te salvó. Seguro de que tú has entrado en pacto con Él. Recuerda la cena del Señor. Has entrado en pacto. Debes estar seguro de eso antes de morir. Eso es, en el mejor de los casos, es un placebo. Y los placebos a veces como que nos hacen sentir bien. Pero en el peor de los casos, es un veneno. Cuando se altera, se convierte en un veneno que mata. El evangelio es el querigma. ¿Qué es esto? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. No debe sufrir modificaciones para hacerlo atractivo y ligero, ¿no? Un evangelio que nos guste a todos, un evangelio sin compromisos, un evangelio que te invite a vivir como tú quieras. No pasa nada. No. El evangelio ante todo es confrontativo con nuestro pecado. Nos pone cara a cara con Dios, el Dios santo con el hombre pecador. Y si yo no entiendo mi postura, entonces voy a recibir el evangelio como un placebo. Aquí no pasa nada y como que me siento bien. No. Lo primero que pasa cuando el evangelio es lanzado es que se siente por el Espíritu una convicción de pecado. Es un mensaje poderoso. Pablo lo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Aquí una palabra griega, dunamis, dinamita de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, abarcando otra vez la universalidad. El evangelio no necesita ayuda humana para convencer a nadie, sino la fidelidad de la proclamación. Tú ser fiel en proclamar sin alterar el mensaje. Porque cuando alteras el mensaje, pierdes la capacidad, la potencia, la eficacia del mismo. Y el último punto que encierra este texto que estamos estudiando, un mensaje que determina el estado eterno de las personas. Por eso dice el versículo 16, el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas palabras están en la Biblia. No me las estoy inventando. Hay una realidad eterna. La proclamación del evangelio no es una charla motivacional, es un anuncio judicial y redentor. El evangelio divide la historia y el destino de la humanidad. La responsabilidad tuya y mía como mensajeros de gracia es presentar ese mensaje para que los oyentes
se definan en su eternidad. Y ojo, ¿cuál será esa definición? ¿Salvación o condenación? ¿Salvación o condenación? Me gusta que Dios es muy claro. Aquí no hay término medio, hermanos. Os voy a explicar algo. ¿Qué es un término medio? Aquí no hay término de purgatorio expiatorio, ¿vale? Eso no existe. La bondad de Dios hacia el pecador no se expresa después de la muerte en un lugar de transición para purgar pecados. Piénselo de manera lógica. Si existiera ese lugar llamado purgatorio, que Dios crea, ¿qué sentido tiene la muerte de Cristo? Total, en el purgatorio se purgan las penas para pasar al cielo. Entonces sencillamente Dios dice, mire, ¿para qué irme yo a morir por esta gente? Creamos un espacio en donde sufran un poco de tiempo, purguen sus pecados y luego entran al cielo. ¿Qué les parece esa oferta? Genial. Entonces, ¿qué haría el mundo? Vivamos todos como nos dé la gana y hagamos lo que nos dé la gana, porque en definitiva cuando pasemos al otro lado hay un espacio donde nos van a dar caña, pero al final saldremos victoriosos al cielo. Entonces la muerte de Cristo sería un ridículo. Por eso no hay términos medios. O eres salvo o eres condenado. Dios nunca es un Dios que tiene medias tintas. Él es un Dios que llama a lo sí, sí y a lo no, no. Pero nunca encontrarás un término ahí como que te deja entrever, bueno, ¿esto qué es? No. ¿Con Dios te determinas o no? El sacrificio de Cristo es perfecto, no necesita suplementos. Por tal motivo, el oyente del mensaje ha de determinar aquí y ahora su eternidad. Después de la muerte ya no hay nada que hacer. Nada que hacer, nada que hacer. Por eso Dios nos da años de vida sobre la tierra. Para que en alguno de esos momentos, de esos años de vida, por su misericordia y su gracia, levantemos nuestros ojos al cielo y veamos a nuestro Creador y entremos en una conversación genuina con Él. Dios y hombre. Por tal motivo, el oyente del mensaje tiene que determinar su eternidad. El que creyere, dice, será salvo, mas el que no creyere será condenado. La urgencia de la misión radica en la realidad del juicio venidero. El amor de Dios ofrece la salida, pero su justicia no puede ignorar la incredulidad. Esa negativa hacia Dios, esa falta de fe, esa falta de sensibilidad a Dios, esa falta de compromiso. Segunda de Corintios 6:2 dice, he aquí ahora dice Pablo, ahora, no mañana, ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La repetición de la palabra ahora indica que la oportunidad de salvación no es un estado permanente de la humanidad, sino una ventana abierta por Dios. Dios ha determinado un tiempo aceptable, dice el texto. He aquí ahora el tiempo aceptable. Esa palabra aceptable es el kairos de Dios, un momento oportuno. Fuera de ese tiempo, la oportunidad se cierra. Tengo buenas noticias. Estamos en el kairos de Dios. Estamos en el tiempo de gracia. Pero un día esto se va a cerrar. Se puede cerrar hoy. Se puede cerrar hoy. ¿Y qué estamos haciendo con el mensaje que tenemos? Posponer la decisión es, en la práctica, tomar la decisión de rechazar a Dios. Pues nadie tiene garantizado el mañana. Santiago 4:14 dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Los hombres tremendos de la historia dejaron la historia, pero ya no están. Se quedó su recuerdo. Y los que no hicieron historia, solo lo recuerdan sus seres queridos. ¿De verdad? Así de simple es la vida. Muy ilusoria. Cuando se proclama el Evangelio, el lead de Marcos 16 es poderoso. El oyente deja de ser un espectador pasivo para convertirse
en un responsable, una persona responsable ante el tribunal de Dios. Porque un día, mira, gústenos o no nos guste, todos un día estaremos delante del Señor, rindiendo cuentas por nuestra vida. Más aún, los que dijimos conocer a Dios, rendiremos cuentas por nuestra vida. ¿Por qué hicimos los 40, 50, 70, 80 o 100 años que vivimos en la tierra con ese mensaje de esperanza que nos fue entregado? ¿Qué hicimos en respuesta al id? ¿A cuántas personas les compartimos nuestra fe? ¿Cuántos momentos de conexión tuvimos con nuestros amigos para tener la oportunidad de hablarles de Cristo abiertamente? Un día Dios nos llamará a cuentas por eso. Concluyo con esto. Hemos visto que el Evangelio comienza con un Cristo que confronta nuestra incredulidad para enviarnos a un mundo necesitado. Hemos aprendido que el id es una orden soberana y que su alcance es total y sin acepción de personas. Hemos aprendido que el mensaje es sagrado e inalterable y que las consecuencias de nuestra obediencia o negligencia resuenan en la eternidad para las personas. No permitas que la comodidad de la mesa te haga olvidar el clamor de la creación. El id nos desafía hoy a vivir en la dinámica del reino de Dios. Una dinámica donde cada recurso, cada suspiro, cada talento se ha de poner al servicio de la proclamación del reino de Dios, proclamación del Evangelio. No podemos esperar a que las condiciones sean perfectas. Recuerden lo que pasó al principio. Los discípulos estaban desanimados, estaban tristes. Jesús resucitado se aparece y les dice: ustedes tienen un corazón duro, pero a pesar de eso les dice: vayan y proclamen el Evangelio. A veces esperamos a que las condiciones se nos den. No, espere hasta que salga el sol y brille y tenga esa oportunidad perfecta para hablar con la persona. Quizás ese día no llegue mientras esperamos el momento idóneo. Dice la Biblia: predicad a tiempo y fuera de tiempo. Quizás al principio la gente diga un no, pero de tanto oír el cántaro al agua, un día se rompe. Esta persona será tocada por el Espíritu. Y si dice ser mi amigo o mi amiga y sigue teniendo amistad conmigo, cada que tenga oportunidad le hablaré de mi fe para que conozca a mi Salvador. Necesitamos salir de la determinación, o mejor, necesitamos salir con la determinación de que nadie de nuestra esfera de influencia ignore la oportunidad de ser salvo. Tus amigos son parte de esa esfera, tus vecinos son parte de esa esfera. Dios conoce que no somos unas máquinas evangelísticas, que tenemos carencias como los discípulos, duros de corazón. Pero ¿usted no les pone a pensar esto? ¿Cómo un Dios tan tremendamente santo y conocedor del futuro puede delegar en hombres duros de corazón este mensaje? Es un Dios de amor y misericordia. Es un Dios que confía en lo que Él va a hacer a través de su Espíritu, independientemente de la persona que esté ahí. Él lo va a hacer. Entonces, como que me da mi confianza decir: mira, Raúl, aunque usted a veces tenga sus más y sus menos, hable. Yo soy el que voy a hacer la obra. Tú proclama. Me encanta la carta de Pablo donde dice: ¿cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán si no fueren enviados? Entonces, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Alguien tiene que hablar. Ir tiene que ver con evangelismo. Y el evangelismo nos pone en una parte esencial del trabajo en el reino de Dios. Así que sigamos conectando, que es importante, teniendo comunión, pero en este segundo aspecto, lancémonos a hablar de nuestro Salvador sin miedo, sin temor. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento tan de desafío para nosotros, y cuando tu palabra resuena en nuestros oídos
tenemos que dar respuesta, no nos podemos quedar al margen de este desafío. ¿Qué oro y qué oramos aquí, Señor? Que nos des coraje y determinación, que nos quites nuestros miedos y nuestros argumentos para no hablar de la fe, porque el destino eterno de la gente, Señor, tiene que ver con este mensaje, tiene que ver con esta proclamación. Así que rogamos en esta mañana que por tu gracia, por tu poder, por tu gran favor, tú obres en nosotros, obra en nosotros. Voy a orar una vez más, pensando en aquellas personas que quizás al escuchar este mensaje se han preguntado: ¿será que yo voy a ir al cielo? ¿Estás seguro de que si murieras hoy, entrarías a la eternidad en paz con Dios? La Biblia dice lo siguiente: si aún no estás seguro de que si mueres hoy vas a la presencia de Dios y tendrás una eternidad con Él, dice el apóstol Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Y sigue añadiendo Pablo: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para vida eterna. Si tú quieres en este día tener paz con Dios, yo voy a invitarte para que ores conmigo. Un día lloré en este sentido, porque el Espíritu Santo mostró mi realidad de pecador y sentí esa convicción de pecado y necesitaba a mi Jesús. Y alguien me guió en esta oración. Si quieres orar conmigo, entonces dile así: Señor Jesús, yo soy un pecador. Entiendo que por mi pecado he sido alejado de ti. Entiendo que por mi pecado tú fuiste a la cruz y derramaste tu sangre, pagaste el precio de mi maldad. Yo no puedo pagar por ella, pero tú pagaste por esa mi vida. Señor Jesús, yo pido que me perdones en este día y quiero entregarte mi corazón. Quiero que vengas a mi vida y tomes el lugar de Señor y Salvador, porque tú eres el Señor y yo quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido por favor que vengas a mi vida, que entres en mi vida, que me cambies, que me renueves, que me restaures. Y gracias, Jesús, por morir por mí. Gracias por darme el regalo de la salvación. Gracias, Señor.